¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Quisiera verte y no verte. Quisiera hablarte y no hablarte. Quisiera encontrarte a solas y no encontrarte. La pena. Y la pena que no es, todo es pena. Ayer penaba por verte, hoy peno porque te vi. Antonio Machado, poeta español. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien señor, afortunadamente. Qué bueno. ¿Qué tal, Mauricio? Y aprovecho también para saludar a los oyentes. ¿Qué tal a los suscriptores y oyentes? Claro que sí, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes Así y es. suscriptores en cada rincón del mundo. Bueno, Raúl, hablaremos hoy de Mauro, las relaciones líquidas. tú leías un poema de Machado que pues, tiene bastantes años y es muy interesante lo que plantea. Como de quisiera verte pero no te quiero ver, quisiera tenerte pero no, y bueno, ese tipo como de relación fluctuante y como lo dices, el tema de hoy es las relaciones líquidas y la fragilidad de los vínculos, Mauro. Un enamoramiento como frágil, pero, Unas relaciones. pero fuerte, enfermo. Bueno, lo que leías en la poesía, pero el tema de hoy es las relaciones líquidas y la fragilidad de los vínculos. Es importante contextualizar a los oyentes que cuando hablamos de relaciones líquidas nos debemos de remitir a un personaje muy interesante llamado Zygmunt Bauman, sociólogo y filósofo de origen polaco. También tenía nacionalidad inglesa. Este intelectual, este hombre, este sociólogo, falleció en 2017, ya hace como 6-7 años, pero dejó un legado y una amplia escritura, digámoslo más bien, era muy prolijo. Un tipo casi centenario, ¿no? Sí. Nació en 1925. 25, sí señor. Entonces, Mauro, él acuña el término que se llama relaciones líquidas y hoy quiero que... Pero permítame, te interrumpo un momento, Raúl. El tema está bien interesante. Te invito a un café. Dale. Muy bueno el café. Bueno, Mauro, entonces ya con nuestro café en mano, entonces es importante, y te decía, contextualizándote y contextualizando a los oyentes, que Zygmunt Bauman acuña este término relaciones líquidas y es interesante que contextualicemos cómo se da la construcción de este término y más que de este término, la construcción que tuvo Zygmunt Bauman como visionario de lo que son las relaciones actuales. Entonces, ¿sabes que me llama mucho la atención? Sí. Disculpa, Raúl, que te interrumpa. Cuando hablas acerca de este intelectual, porque es un hombre que nace en 1925, a la época de la década de los 50, pues era un hombre que estaba joven y vive todo ese movimiento de los 50, los 60, que podríamos decir que eran relaciones muy sólidas, pero van variando. Donde se conformaban pues estas familias tan sólidas y tan numerosas, pero sin embargo este hombre alcanza a dilucidar lo que vivimos el día de hoy. Claro, tienes toda la razón, Mauro. Como te decía, es visionario y me acordaba que este Zygmunt Bauman estuvo en la Segunda Guerra Mundial. ¿No te parece que estuvo en el ejército polaco al servicio de Rusia? Entonces allí... Al servicio de los aliados. Sí, y entonces estuvo allí participando en la Segunda Guerra Mundial y al parecer el hombre, por las capacidades intelectuales que tenían, lo utilizaban también los rusos para darle formación al ejército, no solamente en estrategias militares, sino en la parte teórica. La parte pues como argumentativa de lo que es el conflicto y por qué estaban luchando y una formación intelectual como a ciertas tropas que él tenía a cargo. Qué interesante. Sí, Zygmunt Bauman, un personaje interesante. Ya me pusiste ya como el granito de la curiosidad y sí voy a
indagar un poquito en la biografía de este De señor. Bauman, claro. Mauro, pero entonces para contextualizar, perdón, el término de las relaciones líquidas, nos tenemos que ir a lo que son en este momento la posmodernidad. Mira, Mauro, que se habla de la premodernidad, la modernidad, y ahora ya se habla de la posmodernidad. Desde hace tiempo se viene acuñando este tema y se habla desde el arte, desde lo social. Y uno de los conceptos que tiene la posmodernidad, uno de los conceptos, o por lo menos una característica muy particular de esto, es que hace énfasis en el individualismo. Entonces, en esta sociedad posmoderna, dice Bauman que las relaciones líquidas se caracterizan por su debilidad. O sea, como quien dice Mauro, se crean lazos que se diluyen y se escapan ante cualquier conflicto o cualquier excusa. Entonces, las relaciones líquidas afectan tanto como a la pareja, a nuestras amistades e inclusive a nuestra familia. Entonces, la pregunta es, ¿qué tienen en común? Que su duración básicamente es determinada. O sea, es decir, tienen un final mucho más próximo de lo esperado, estas relaciones líquidas. Parece que la sociedad ha cambiado y nosotros también hemos ido cambiando con ella. Entonces, tú lo decías ahora, antes los vínculos eran más sólidos, ¿no es cierto? Habían buenos cimientos. Claro, mucho más fuertes. Y ahora, sin ser conscientes, nos estamos sumergiendo en unas relaciones líquidas que tarde o temprano se pierden o se diluyen con el tiempo, Mauro. Pero es que esto es lo que nos ha traído lo que llamamos globalización, Raúl. Sí, señor. Porque mira que tema interesante. Incluso esto ha hasta tenido repercusiones incluso hasta en lo natural. Porque todo. Es que cuando los antiguos hablaban acerca de los buenos cimientos, de esas bases sólidas, recuerdo hace ya 3 años larguitos, hablábamos de la batalla que tuvimos tan tremenda toda la humanidad con el asunto del COVID. Y hubo muchos documentales. Entre ellos hablaban acerca de cómo el desierto del Sahara era una barrera natural para que no pasaran fronteras determinadas enfermedades, sí, o gérmenes. Era una barrera, claro, o natural. Bacterias. Era una barrera natural que no permitía que eso pasara hacia los otros continentes. Y con la globalización y con la llegada al conocido como nuevo mundo de parte de los europeos cuando llegaron aquí, empiezan a cruzarse todo este tipo de enfermedades y bacterias y cosas que ellos ya tenían dominadas allá, aquí no las teníamos dominadas, hicieron desastres y también les pasó lo mismo a ellos. Bueno, eso sí, tienes razón, se da por la globalización y es decir, hoy en día no, estamos hablando desde hace como 15 años, yo estoy escuchando eso más, estamos hablando de la aldea global, aldea global, o sea, como quien dice, las distancias se recortaron. Entonces, un virus, por ejemplo, toco el tema que trataste, un virus como el COVID que vimos en las noticias a finales del 2019, en diciembre, que el COVID que está en China, y a los días ya estaba acá en Sudamérica. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos a un paso ya de China. O sea, un avión son 24 horas o algo así y ya estás en China. Sí, recuerdo. Y la gente, las personas ya son ciudadanos prácticamente del mundo. No, es que nos podemos desviar porque se me ocurren muchas cosas. Pero ¿cierto? No nos desviemos. Para que nos concentremos. Entonces, Mauro. Pero tienes razón y sí está muy ligada la globalización porque al llegar personas de distintas latitudes, cada quien viene con determinadas creencias y formas de pensar que van influenciando y también él va dejándose influenciar al territorio donde llega. Exacto, no es malo el intercambio cultural, pero cuando se llega a ese punto donde se socavan los principios que se tienen, pues ahí sí de pronto es diferente. Pero entonces, cuando hablamos de la globalización, vemos que es un fenómeno imparable y va en expansión por todo el mundo. Donde llega, su economía lo transforma todo, las costumbres, las formas de vida, la cultura, el amor y un largo etcétera, podríamos decir acá. Todo lo que era sólido, estamos hablando de lo sólido, estable,
se hace líquido. Es el efecto, Mauro y oyentes, de la globalización sobre los diversos pueblos del mundo y que se está dando de forma muy acelerada, y eso lo podemos ver acá en Medellín, Mauro. Pero mira otra cosa que me llama mucho la atención: los medios de comunicación como WhatsApp, Google, YouTube, Netflix, Facebook, TikTok, entre otros, expanden los valores y criterios globalizantes, entre ellos que el amor es algo inestable y que es incierto. Eso es lo que está sucediendo con la globalización. Y otro aspecto que no quiero dejar pasar por alto, Mauro, otro aspecto del mundo globalizado es que, esto suena maluquito, pero hay que decirlo, es que la empresa privada invade lo público, que antes estaba en la esfera que pertenecía como a lo íntimo o a la comunidad. Entonces, y de alguna manera también la empresa privada, voy a decir tal vez una locura, Raúl, ¿qué cosa? pero la empresa privada también invade lo privado. Y me explico. Sí, sí. Me explico para contextualizarte y a los oyentes, porque como te digo, tal vez es una locura, pero recuerda cómo el amor y una relación personal era algo íntimo, privado, entre dos. Sí. Y la empresa privada lo convirtió en un negocio. Entonces ahorita el amor es un negocio que genera rentabilidad. El amor como un objeto... como una mercancía. Como una mercancía, ¿no? Y mira que esto lo venimos viendo hace muchos años, Raúl. Recuerda cuando recién empezamos con el asunto del internet, empezaron estas aplicaciones o agencias de matrimonio. Matrimoniales. Entonces recuerdo que era muy común que dijeran yo me quiero casar con una europea de por allá. De ciertas características. De ciertas características. Entonces buscaban mucho a ciertas mujeres de Europa por sus rasgos físicos, que son mujeres blancas, de ojos azules, muy bellas, pues, porque pues tú hay que decirlo, y para los europeos, son las muy latinas. bonitas. Y para los europeos latinas, entonces muchos que tenían dinero decían, no, pues yo voy a comprar una novia. Mauro, el amor cosificado. Así es. El amor reidificado, se dice también. Entonces es cosificar algo. Entonces, retornando con lo que hablábamos... Pero te queda claro que lo privado sí, invadió lo privado. Lo que quieres decir con lo privado. Pero entonces también esta empresa privada ha invadido, por ejemplo, espacios como era, por ejemplo, el mercado, la plaza, el parque, esos sitios de ocio, y ni qué decir de unos temas que me parece muy interesante que ha privatizado también la empresa privada, y es la educación, la ciencia y la religión. Así es. Cada vez se desacralizan más estos tres aspectos que eran bien importantes. Entonces, y mira, Raúl, qué pena que te interrumpa. Sí. Y bueno, al fin de cuentas estamos hablando, esto es un coloquio, y hablamos de cómo la empresa privada va invadiendo lo público. Hace un tal vez mes y medio más o menos tuve la posibilidad de salir de vacaciones con mi familia y estuve en una región del país muy bonita, se llama Rincón del Mar. Tuvimos la posibilidad de hacer un tour y ir a 2 islas espectaculares, muy recomendadas, por cierto. Una de ellas es Múcura y la otra se llama Tintipán. Y tristemente lo público donde podíamos acercarnos ya es un pedacito. Entonces nos decía el guía, lo que pasa es que el resto ya es privado. ¿Qué ves? Ya es privado. De hecho, yo estaba encantado con lo que vi porque es un mar espectacular, bellísimo. Y el guía me decía, si estás encantado con lo que estás viendo acá, que de hecho sí es muy bonito, ojalá pudieras ver lo que hay del otro lado. Pero allá ya hay personalidades de la farándula, gente, y ya es privado. Gente muy adinerada que ya compró ese lugar y eso ya es completamente privado. Vea, para que no vayamos muy lejos, aquí está el Cerro Tusa, que es una de las pirámides naturales más altas del mundo, ya está privatizada. ¿Cerro Tusa? Sí, ya para usted entrar allá, eso ya lo maneja un privado. Por cierto. Y así con muchos bienes que teníamos, por cierto, naturales. A nuestros oyentes en el mundo les recomiendo que busquen las imágenes de Cerro Tusa en internet. Pueden encontrar varios videos en YouTube para que queden asombrados de lo que hay en este departamento. Mauro, pero entonces para que no nos extendamos más en eso, pero que tiene que ver con el tema, se ha privatizado cosas tan importantes como la educación, la ciencia y la religión, y que cada vez se desacralizan más, perdiendo en consecuencia toda su fuerza de cohesión de la comunidad.
Lo que más me llama a mí la atención es que las relaciones humanas también se privatizan, Mauro, hasta el amor se convierte en una mercancía considerado en otras épocas como algo sagrado y sublime, el amor, que tú lo decías ahora, se convierte en algo sujeto a la oferta y a la demanda. Y como toda mercancía, Mauro, con el tiempo se deprecia y se liquida. ¿Cómo le parece, pues? Relaciones líquidas. Las relaciones líquidas. Una vez contextualizamos dónde se dan las relaciones líquidas, que se dan en una sociedad líquida, que se dan en una modernidad, en una posmodernidad. Entonces ahí sí entramos a hablar, Mauro, de lo que son las relaciones líquidas, ¿sí? Entonces es importante ver que una de las interrogantes más interesantes de la filosofía y de lo social y de la misma gente es la pregunta ¿qué es el amor? ¿No es cierto? Mucha gente pregunta en las diferentes culturas, en los diferentes contextos, ¿qué es el amor? Y hay algo muy curioso, Mauro. Hace tiempos, te estoy hablando hace mucho tiempo, hablemos de la Edad Media para acá, las personas, las parejas se casaban, pero no tenían un concepto de amor romántico. El amor romántico nace unos siglos atrás, no sé, por ahí unos 200 o 300 años, pero antes se hablaba era de relaciones por conveniencia, porque este era de esta familia, porque tenía la dote, por una serie de cosas que tenían que ver con donde nace lo que llamamos patrimonio. No, y también había un principio arraigado de que, bueno, tienes que hacer tu hogar aparte, tienes que procrear, y tristemente las mujeres sí que llevaron del bulto en esas épocas. En esas épocas, Mauro, se les decía a las mujeres, cásese que después de que casa viene el amor. Ese era pues como el concepto que tenía, y no había mucha claridad del amor romántico. Incluso habían unos casamientos, Raúl, con unas diferencias de edad enormes. Sí, hombres que finalmente terminaban de criar a estas muchachas. Claro que sí, y eso pasó también aquí en nuestro país. Pero entonces, Mauro, de no existir un concepto de amor romántico, se pasó ya a tener un concepto de amor romántico donde las personas ya, y sobre todo las mujeres, empezaron a decidir que si se casaban con alguien era porque les gustaba, porque había un afecto, porque había un gusto, porque había una atracción, ¿no es cierto? Entonces nace pues ese concepto de amor romántico, ¿sí? Y la intencionalidad del deseo amoroso está dirigido a eso, no necesariamente a un hecho futuro, sino más bien a el futuro como tal, ¿no es cierto? A construir una relación de pareja, a poder tener ese encuentro con esa otredad, o sea, con ese otro que es como yo, y de alguna manera pues construir algo sólido. Entonces hablamos pues de la caricia, la afectividad, hablamos de todo lo que es la ternura, el afecto, el conocimiento, el acompañamiento. Ahí se empieza a configurar lo que es una relación afectiva, pero hablando del amor líquido, Mauro, realmente ¿qué es el amor líquido? Entonces podríamos hablar que en el actual proceso de desarrollo de la humanidad que se produce o que se da en el contexto de la globalización, que es un fenómeno pues, que está caracterizado por lo que veíamos ahora, esa creciente comunicación, esa interdependencia con los diferentes países y culturas del mundo, esa modernidad líquida. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa etapa, en ese contexto, las relaciones se vuelven líquidas, y el amor líquido es una subjetividad de emociones y sentimientos circunstanciales y temporales que tienen que ver con los deseos, los anhelos y los placeres que queremos consumir en la sociedad líquida, y porque los queremos consumir de inmediato, sí, o sea, es un placer inmediato. Porque buscamos esa inmediatez, tienes razón. Pero mira qué tan particular cuando tú hablas de que, bueno, ya empezamos a hablar de el concepto de amor desde lo bonito, ¿no? Desde desde lo sacro, desde la sacralidad que llamamos ahora, desde lo íntimo, desde lo poético, de lo bonito. Y como en otros tiempos, como manifestabas hace un momento, decías que cásese, que el amor viene después, pero particularmente esos matrimonios, esas relaciones
que se llevaban a cabo cuando decían cásese que el amor viene después, eran relaciones para siempre. Mauro, pero es que mira una cosa. Para toda la vida. No sé si todavía se sigue diciendo, porque no soy casado, no sé si todavía se sigue diciendo en las ceremonias religiosas que dicen hasta que la muerte los separe, ¿no es cierto? Imagínate, hasta que la muerte los separe era proyectarse en toda la vida juntos. Ahora ese concepto ha cambiado y no voy a estar a favor ni en contra, ¿no? Sí, porque particularmente si partimos de una unión matrimonial que nace del amor, de ese querer verdaderamente estar juntos, casualmente es más escaso el tiempo que permanecen juntos, al contrario de otros tiempos donde, bueno, ella estaba obligada o él estaba obligado a irse a vivir juntos y casarse porque pues así lo decidieron sus padres, ¿cierto? Uh-huh. Sin embargo, ahorita que se puede tomar esa decisión, al contrario, dura menos. Claro, porque ya, como te digo, existe la posibilidad de que no está de pronto el sesgo religioso de que hasta que la muerte los separe, y hace por ahí 50, 60 años atrás, cuando hacían el juramento en el altar, pues las mujeres inclusive a veces soportaban la cantidad de maltrato y vejámenes porque un día en el altar prometieron o juraron ante Dios que iban a estar hasta que la muerte los separe, y aguantaban y las mismas madres de estas mujeres o amigas les decían, no, es que usted tiene que aguantar. Entonces ese era un extremo. Ahora ya estamos yendo al otro extremo, y es que listo, no, como así, hasta que yo me sienta bien o hasta que sienta emoción en el matrimonio estoy ahí, y cuando acaba, chao, me voy. Y mira que tenemos grandes referentes de lo que precisamente hablamos, Raúl, y es de esa inmediatez, de esa búsqueda de placer inmediato, referentes tan importantes como Oscar Wilde. Uh-huh. Hace algún tiempo hablábamos de Oscar Wilde y cómo este señor excéntrico básicamente hacía eso, buscaba esa inmediatez también. El placer inmediato, Mauro, pero ¿qué nos muestra esta sociedad posmoderna que hablábamos ahora, esta sociedad líquida? ¿Qué nos muestra? Que el amor líquido se refleja ¿en qué? En lo transitorio, algo que puede fluir en diversas direcciones, según el devenir, según las circunstancias del individuo, según los deseos o sentimientos del individuo en el momento. Entonces, ese amor líquido es ese amor que no tiene bases sólidas. Es el amor transitorio, como decía, y que se diluye fácilmente, como dicen por ahí, cuando uno coge el agua entre las manos, que te diluye por entre los dedos, ¿no es cierto? Pero a pesar de los cambios en la modernidad líquida o la posmodernidad, en muchos casos se sigue teniendo la idea de amor como posesión, que es otro extremo. Amor como posesión, así sea por momentos cortos o circunstanciales o momentos muy breves. Entonces es ese arrebatamiento por algo que es muy atractivo, sea en diferentes campos, sea físico, espiritual. Pero entonces eso es querer atrapar, es querer poseer, así sea por un tiempo corto, a esa persona, a ese ser, como si fuera de su propiedad y como si fuera un objeto. Entonces, Mauro, aquí entra un tema que a mí me llama mucho la atención, y es las aplicaciones parasitas. Mauro, las aplicaciones parasitas que vemos, que está Tinder, Bumble, creo que se pronuncia. Pues yo la que he escuchado más es Tinder. Y también está Badoo. Hay varias aplicaciones donde las personas entran como a comerciar las relaciones, a ver qué postor hay para mí, a ver a quién encuentro, quién me gusta, y ahí en esas aplicaciones, como lo decías ahora, puedes ver bien claro la cosificación o reificación de las relaciones afectivas como una mercancía. Pero es que mira que es muy particular cuando tú hablas de aplicaciones y de cómo hablas del mejor postor, Raúl, porque hay una lucha por mejorar las condiciones. Sí. Pero las cosas no han cambiado, se han transformado, porque si mal no recuerdo, anteriormente las mujeres eran educadas. Entonces les decían, tienes que aprender a arreglar la casa, a cocinar, a planchar, para que atiendas a tu esposo y a tus hijos, ¿cierto?
Y ya hoy día en una red social o una de estas aplicaciones, también básicamente están diciendo las características y están ofertando a ver quién se siente atraído por esa oferta. Entonces, tengo esto, tengo lo otro, sé hacer esto, soy rubia. ¿Qué tengo para dar? Las cosas realmente no han cambiado, se han transformado. Y sabes, a mí también que me llama la atención de este asunto de las relaciones líquidas es como Raúl ahorita se tiende en las mismas redes sociales a normalizar determinadas conductas. Las normalizan y nos hacen pensar que están bien, que así es que se vive y que es maravilloso vivir al lado de una persona con determinadas características. Pues que Mauro, lo que dices acerca de la importancia que tienen las redes sociales, esto también influye en la nueva forma de vivir las relaciones. O sea, mira, por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado o te has preocupado por la cantidad de amigos que tienes en Facebook? Hay gente que tiene miles de amigos en Facebook, ¿no es cierto? O por lo menos, ¿cuántas veces personas que siguen a alguien en Twitter, que ahora es X, para aumentar el número de seguidores que él también tiene, o en Instagram? Entonces, lo que expresa acerca de cómo las redes sociales han influido en el tipo de relaciones que se tiene, pues podemos ver que ya no hablamos de relaciones, sino de conexiones. Quisiéramos nosotros tener un número elevado de seguidores. Entonces mira, Mauro, que gracias a estas plataformas, gracias a estas aplicaciones, que no vamos a satanizarlas porque también el internet y muchas redes sociales son buenas, pero todo extremo es malo. Entonces, como podemos ver hoy en día, estas relaciones líquidas se están basando más en conexiones. Entonces, las personas que mantienen, por ejemplo, relaciones líquidas saben que no pueden planificar su vida a largo plazo porque todo es inmediato, todo es el momento, el aquí y el ahora, que no está mal uno vivir el aquí y el ahora, pero cuando se habla de una relación afectiva, obviamente tú te debes proyectar, ¿no es cierto?, con esa persona a futuro, formando una familia o teniendo una relación seria. Entonces, los cambios se suceden y de un momento a otro puede que todo dé un giro de 180 grados y cambie todo. Es por eso, por lo que no se comprende y empiezan a tener miedos a los sentimientos las personas, por eso tienen relaciones líquidas. Entonces saben que los sentimientos pueden generar dependencias también y esto no les conviene. Además, son conscientes de que hay muchos peces en el mar, por decirlo de alguna manera, y que si una persona se va, pues puede ser sustituida por otra sin ningún problema. Hay mucho donde escoger, dice la gente. Entonces, lo que pasa es que según logro, no sé, dilucidar de alguna manera el tema, Raúl, es que ahorita nos estamos preocupando mucho por la cantidad y no por la calidad. En algunos aspectos, sí, Mauro. En algunos aspectos, posiblemente. Pero eso podría ser un tema de un debate muy amplio porque ahorita decías algo bien interesante y era cómo la gente se preocupa por las dependencias y tal vez una relación líquida no los lleve inmediatamente a ese riesgo de tener esa dependencia que finalmente lleva al sufrimiento. Claro que sí. Pero de todas maneras no es la forma, pues, de manejar la dependencia emocional, porque es que es otro extremo. O sea, el tener unas relaciones líquidas que son pasajeras, transitorias, que se diluyen, que no tienen bases, a también tener una relación de dependencia donde se sufre. Entonces son dos extremos. La idea es que lo que plantea Bauman también es que las personas que tienen relaciones líquidas, por lo general también tienen una identidad líquida. ¿Sí? Que no es sólida. Y de alguna manera, Mauro, también las personas que se relacionan de manera líquida es porque con ellos mismos también tienen digámoslo, una relación líquida consigo mismos. El amor propio es líquido. Así es. Se diluye, no es estable, no es sólido. Y lo tremendo, Raúl, es que el ser nosotros... también tener una relación con nosotros mismos líquida, en realidad para nada es conveniente porque los años transcurren
Y cuando menos pensamos, se nos pasaron los años y dijimos, ¿qué hicimos? ¿Qué es lo sólido que construí? Bueno, Mauro, pero entonces, ya para ir concluyendo el tema, acerca de estas relaciones líquidas, yo te propongo que miremos 3 aspectos que son importantes. Y lo primero sería solidificar tu identidad. O sea, solidifica tu identidad. ¿Cómo? Conecta con tu yo más profundo, o sea, con tu ser, y descubre qué es lo que verdaderamente quieres o necesitas. O sea, de esta manera, ¿qué vamos a conseguir? Pues ser de alguna manera auténticos, Mauro. O sea, descubrir y conectar con nuestra verdadera identidad, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, qué es lo que me mueve, qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo realmente quiero, ¿no es cierto? Entonces, solidificar esa identidad. El segundo aspecto sería modificar la perspectiva que tenemos. Entonces, es preguntarnos si valoramos más la cantidad, como decías ahora, que la calidad. Y en función de eso, cambiar nuestra perspectiva. Es muy importante eso. O sea, ¿qué nos importa más, la cantidad o la calidad? Es cierto. Y como tercer punto sería aprender a comprometernos, Mauro. El compromiso y la responsabilidad no tienen por qué ser negativos. Y muchas veces los vemos como algo negativo. Por eso debemos estar dispuestos como a arriesgar a entregarnos a lo que nos gusta, a no preocuparnos tanto, a no tener tanto miedo. Solo hacer el ejercicio de comprometernos. Hay cosas en que nos debemos comprometer. ¿Y por qué es aprender a esto? Porque las relaciones líquidas en realidad lo que quieren es no tener compromiso. Es que a lo que nos lleva las relaciones líquidas, Raúl, es a no ser honestos. También. Y es complejo porque hay que llegar a ser honestos con nosotros mismos. Y de esa manera descubrir lo que realmente nos mueve, como decías hace un momento, lo que queremos proyectar y lo que queremos ser, ¿cierto? Ahí vamos a saber con quién queremos estar y si queremos estar con esa persona, y construir algo. Allí, o si queremos estar o solos también, porque es que sí, exacto, es también otra opción. Con nuestro perro, nuestro gato, que también es una opción válida, ¿cierto? Con nuestros libros o con nuestros hobbies o con nuestras cosas. En fin. Pero lo importante es eso, Mauro, es no afectar a otros con unas relaciones líquidas que no generan ningún tipo de certeza, porque también vivimos en un tiempo de incertidumbres y las relaciones también afectivas se vuelven inciertas y tener en cuenta, Raúl, inestables. Tener en cuenta también que es muy posible que siendo creadores de esas o llevadores de esas relaciones líquidas podamos hacer daño a otro que tal vez busca algo sólido. Yo recuerdo un poema, ya para finalizar, tal vez no es exactamente así, pero decía algo así: llegaste, me deslumbraste, entraste en mi corazón, me hiciste enamorar de ti y te fuiste. Me dejaste aquí enamorado. Claro, porque pues precisamente no es así el poema, qué pena, se lo estás parafraseándolo. Estoy parafraseándolo. Raúl, vamos llegando entonces al final de este episodio. Quiero recordarles a nuestros oyentes que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. Raúl, estamos muy pendientes de lo que allí nos escriben. Claro que sí. De las sugerencias, críticas, y esperamos pacientemente esos temas que ustedes quieren que nosotros toquemos acá en nuestro podcast Café Coloquio. Raúl, yo creo que nos escuchamos en un próximo episodio. Claro que sí, Mauro. Un saludo para nuestros oyentes y que sepan que con ellos queremos construir unas relaciones sólidas. Así es. Hasta pronto, Mauro. Hasta pronto. No olviden darle dedito arriba, suscribirse y compartirnos. Hasta pronto, Raúl. Hasta pronto.